Ejercicio 1. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Justifique su respuesta. A. Si f de x es igual a seno de x sobre 1 más x al cuadrado más x a la cuarta, entonces la integral de menos pi a pi de la función f de x diferencial de x es igual a 0. B. Si f es una función definida del intervalo cerrado AB hacia los reales y g, otra función definida del intervalo cerrado AB hacia los reales, son funciones continuas, entonces la integral de a hasta b de la función f de x por g de x diferencial de x es igual al producto integral de a hasta b de f de x diferencial de x por la integral de a hasta b de g de x diferencial de x. Resolución ítem A. Bueno, en el ítem A nos dan una función donde nos dicen que la integral de esta función es igual a 0 cuando x está oscilando desde menos pi hasta pi. Observe los límites de integración aquí. Es la misma cantidad pero con signos opuestos. Bueno, cada vez que tengamos que analizar un límite con esas características, que sus límites de integración sean la misma cantidad pero con signo diferente, entonces habría que analizar si el integrando es una función par o es una función impar. En este caso, si la función fuese impar, entonces usando un teorema que se desarrolló en clase, esta integral ya sería 0. Pero para ello tenemos que averiguar si la función es impar. Y la función es la que está aquí. Entonces, esta proposición va a ser verdadera, porque se va a llegar a probar que esta función f de x es impar. Recordemos cuando se dice que una función es impar. A ver, una función f se dice que es impar si satisface la relación f evaluado en menos x igual a menos f de x. Esto para todo x que pertenece al dominio de la función. Bueno, recordando entonces la definición de función impar, en nuestro caso se va a tener que esta función f de x sí es impar, en efecto. Veamos. Necesitamos saber si f de menos x me da igual a menos f de x. Bueno, empecemos por aquí. F de menos x. Vamos a la función, a la regla de correspondencia de f, y donde veamos x, coloquemos menos x. Entonces vamos a tener seno de menos x sobre 1 más menos x elevado al cuadrado, aquí lo tenemos, más menos x elevado a la cuarta. Aquí está. Si nosotros aquí operamos, vamos a tener función seno evaluada en una cantidad negativa. El negativo sale de la función, me quedará menos seno de x sobre, aquí como tenemos exponentes pares, absorben los negativos y vamos a tener 1 más x al cuadrado más x a la cuarta. Bueno, todo este seno sobre 1 más x al cuadrado más x a la cuarta no era otra cosa que f de x, ¿no? El menos sigue fuera. Entonces estoy llegando a ver que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces con ello estamos diciendo que la función es impar. Bueno, otra manera de poder darnos cuenta también era la siguiente, ¿no? Como la función f de x es división de dos funciones y la función seno ya sabemos que es una función impar, porque el seno no absorbe negativos, y en el denominador tenemos una función par, ¿no? Porque estamos con exponentes pares. Entonces, una función impar entre una función par, claramente eso resulta una función impar. Bueno, en vista que ya sabemos que la función f es impar, usando el siguiente teorema, que vamos a recordarlo, dice así: si f es una función impar e integrable, quiere decir que existe su integral, integrable en el intervalo de menos a hacia a, ¿no? Entonces se cumple que la integral de la función f de x evaluado desde la cantidad menos a hasta a, eso es igual a 0.
Bueno, en nuestro caso, pues la función f de x ya la conocemos, es esta fracción, y donde a tomaría el papel de pi, ¿no es cierto? Entonces, como ya sabemos que la función es impar, repito, según este teorema, podemos concluir que la integral de menos pi hacia pi de la función f de x diferencial de x es igual a 0. Por tanto, la proposición es verdadera. Resolución del ítem B. Bueno, aquí nos están dando dos funciones cuyo dominio es el intervalo cerrado AB, ¿sí? Funciones continuas, donde se está concluyendo que las integrales separan multiplicación. Y eso es totalmente falso. Las integrales lo que separan es solo sumas y restas. No separan ni multiplicación ni división. Bueno, entonces esta proposición es falsa y vamos a justificarla con un contraejemplo. Vamos a darnos dos funciones. Digamos que f de x sea la función lineal x y g de x la función cuadrática x al cuadrado. Veamos que con estas dos funciones que nos estamos dando, se cumple la hipótesis. Ambas son funciones continuas, ¿sí? Definidas en cualquier intervalo cerrado. Y vamos a ver que esta igualdad no se cumple. Consideremos también que ambas funciones estén definidas en el intervalo cerrado 0, 1. Quiere decir que nuestro a vendría a ser 0 y b vendría a ser 1. Ambas funciones son continuas en el intervalo cerrado 0, 1. Bien, lo que vamos a hacer ahora es calcular por separado cada integral de esta igualdad y vamos a ver que esta igualdad no se cumple. Bueno, se tiene entonces la integral de 0 a 1, vamos a calcular de este lado izquierdo, de f por g diferencial de x viene a ser igual, si nosotros reemplazamos, esto vendría a ser integral de 0 a 1 de f hemos dicho que es x, g hemos dicho que es x al cuadrado. Si multiplicamos el integrando nos da x al cubo y esta es una integral simple para poder desarrollarla, ¿no? El resultado de esta integral, la antiderivada, viene a ser x elevado a un exponente más, sería x a la cuarta sobre 4 evaluada de 0 a 1. Por el segundo teorema fundamental del cálculo, lo que vamos a hacer es ahora reemplazar el valor de 1. Si x toma 1, sería 1 a la cuarta sobre 4 menos, ahora x toma el papel de 0, sería 0 a la cuarta sobre 4. Eso es 0. Entonces la diferencia nos daría un cuarto. Bueno, por otro lado, vamos a calcular el producto de las dos integrales, ¿no?, del lado derecho de la ecuación. Bueno, por separado. La primera integral o el primer factor vendría a ser integral de 0 a 1 de la función f, que hemos dicho que él es x, diferencial de x, por, reemplazando simplemente, el segundo factor sería la integral de 0 a 1 de g, que g es x al cuadrado. Bueno, la primera integral, si nosotros la resolvemos, su antiderivada viene a ser x al cuadrado sobre 2, ¿no?, evaluado de 0 a 1, por la segunda integral, usando la regla básica de integración, esto vendría a ser x al cubo sobre 3, ¿no?, su antiderivada, evaluada de 0 a 1. Bueno, por el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, este resultado al ser evaluado será un medio, ¿sí?, porque al reemplazar con 0 eso sale 0, por, y este resultado al evaluar en 1 me sale un tercio, ¿no?, menos 0, que viene a ser un tercio. Al multiplicarlo esto es un sexto. Bueno, entonces aquí se puede observar claramente que ambas integraciones por separado nos dan resultados diferentes. Entonces no se estaría concluyendo la igualdad, sino que ambas son diferentes. Entonces se tiene que la integral de un producto no es igual a producto de integrales. Observe que basta con darse un ejemplo, es decir, dos funciones que cumplan la hipótesis, en este caso que sean funciones continuas, definidas en un intervalo cerrado, que fue el intervalo 0,1, y que no cumpla la tesis,
quiere decir que no cumpla esta igualdad. Basta con esas dos funciones que nos hemos dado para decir que esta proposición es totalmente falsa.